quiero meterlo en otro tema. Tenemos imágenes de apoyo. Quiero que me cuente, a ver, el día viernes yo estaba acá al aire en Pura Noticia PM, que me toca los viernes porque Rodolfo Bayer no hace los viernes, dice que los viernes se quiere acostar temprano y me toca a mí hacer los viernes. Es que tiene sus canitas, Bayer. Sí, pues es más tata, sí, no sé si tiene razón. No, sí, no. Hay que cuidarlo, te lo dijo. Se tiene que abrigar. Rodolfo, un diputado, dijo que era más tata que hay que verse, yo no lo he dicho. Bueno, pero... Dije que tenía más canas. Es que yo no tengo canas, estoy pelado. Oiga, bueno, el día viernes estábamos acá en el programa y llega una gaviota. Y me cuenta y me dice, mira, el ministro tenía reunión el lunes con todos los parlamentarios y diputados y el ministro la acaba de suspender. Como 10 para las cuarto para las 6 de la tarde. ¿Es verdad que el ministro suspendió la reunión un cuarto de las 6, no? Sí, lamentable. Era una reunión que se había pedido. Era cierto, o sea, mis gaviotas son completamente reales. Claro, que hay buenas gaviotas en Viña, parece. Créame que las tengo. Era una del festival. No, yo las tengo. Y me llegan ahí justo a la ventana y me piden si algo a cambio. En mi casa. No, la gaviota me pide algo a cambio, entonces tenemos unos pescaditos, yo le paso el pescado y me pasa el secreto de la gaviota. Ah, muy bien. Bueno, efectivamente, el vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas, ¿Ya? había pedido una reunión a través de una carta que fue firmada por los 16 diputados y diputadas de la región. Ese tiempo 16, ahora hay 15. Bueno, sí. Es que falta que jure o prometa el que va a reemplazar. Ahora bien, efectivamente esa reunión fue pedida hace varias semanas, finalmente el ministro Montes la dio para hoy día lunes a las 3 de la tarde, se suspendió y se volvió a reagendar a las pocas horas. A ver, estamos, para que contextualicemos a nuestra audiencia, reunión solicitada por Gaspar Rivas hace varias semanas. Gaspar Rivas, presidente... Solicitada por los 16 diputados y diputadas de la región. Los 16 firmamos una carta. Ya, pero lo que pasa es que yo he conversado con diputados, por ejemplo, con Nelson Venega, conversé ayer por vía WhatsApp, y él me dice, no, yo no voy a ir, porque yo le pedí una reunión al ministro en septiembre y sabe que nunca me la dio. Por ejemplo, tengo entendido que el diputado del Frente Amplio tampoco van. ¿Usted va a ir? Yo voy a ir porque, o sea, con todo lo que uno ha hinchado por la reconstrucción, tiene que también dar la cara, escuchar, preguntarle mirándole a los ojos al ministro, oiga, ¿ha entregado 1.200 subsidios de papel? De papel, muy bien. Oiga, espera, a ver, ordenemos. Entonces, el ministro suspende la reunión 10 para las 6 de la tarde un día viernes. ¿Ya? Y aquí nosotros le dimos duro en el programa sobre la suspensión y después a las 9:30 de la noche, tengo entendido, 9:30, 21:30 horas del viernes, nuevamente agenda la reunión. Bueno, yo lo vi al día siguiente, en la mañana, cuando uno se mete a revisar el correo en la mañana y me llamó la atención, efectivamente. O sea, no solamente con los damnificados el ministro improvisa, sino de que también con ustedes. Parece. ¿Sí? Ahora bien, hay que decir sí, que la reunión se había suspendido porque 4 diputados habían confirmado y 6 se habían excusado. Ya, pero independiente, aunque hubiese sido uno el diputado confirmado. Ahora, a mí me llama la atención lo que me planteas, porque los 16 firmamos la carta en la que se solicitaba una reunión. Entonces, ¿para qué la firmaron? Mejor aún no la hubieran firmado. Hay varios diputados que a mí me confirmaron internamente que no iban. ¿Usted va a estar ahí hoy día a las 3? Yo voy. Lo que pasa es que nosotros... Y quiero dejarlo... ¿Y le puedo mandar un recado al ministro con usted? Pero esto no es por respaldarlo. Esto es porque uno tiene que ser bien hombrecito y las mujeres bien mujercitas. Y cuando uno critica en público, en los medios de prensa tiene que ser capaz de decir lo mismo mirando la cara que ha criticado. A ver, aquí tenemos dos grandes dudas con la reconstrucción, ¿cierto? El ministro dijo que se habían entregado 566 soluciones habitacionales que estaban en marcha, ya entregadas o en marcha. Y nosotros le preguntamos al ministerio de vuelta dónde están. ¿Usted sabe dónde están esas 566? Tengo las mismas dudas, además de otras tantas. A ver, ¿cuáles tiene usted? O sea, lo que te comentaba recién de los 1.200 subsidios de papel, pero también de algunas disminuciones de los subsidios. Un subsidio regular está entre 1.700, 1.800 UF y lo habrían bajado a 1.200, a 1.400 UF. Ahí se va a enojar el ministro. Cuando usted le pregunte eso, se va a enojar. Yo tengo información interna que ese es uno de los grandes problemas de la reconstrucción. A la vez, el subsidio de habilitación, que es aquel que se utiliza
para habilitar el terreno lo bajaron de 600 a 250 UF. También una cuestión muy, pero muy importante, que al principio de la reconstrucción se buscó comprar soluciones habitacionales ya listas y que estaban disponibles y era llegar y comprarlas. Pues estaban disponibles en el stock con la Cámara Chilena de Construcción. Y que se alcanzaban a comprar 35, pero el ministro decidió suspenderlo. Obviamente, eran un poco más caras, estaban por sobre los 2.000 UF, pero era una solución inmediata. Y estaban construidas. Estábamos hablando que había 1.200 soluciones. Había un stock de 1.200 casas listas. No sé si eran 1.200, pero sabía que eran hartas. Sí, y que solamente habían alcanzado a comprar 35 y la restante no la siguieron comprando porque dijeron que eran muy caras. Sí. Pero a mí lo que me disculpa la expresión tan temprano, pero a mí lo que me enchucha es que está la plata. Sí. O sea, si no es que aquí tengamos que buscar la plata, hay un fondo de emergencia aprobado. La gente recaudó, aportó solidariamente a un evento masivo. Entonces, ¿qué más estamos esperando? Oiga, pues ya, entonces, ya, o sea, usted va a ir hoy día, lo podemos llamar después de la reunión, entonces, porque nos cuente los detalles, porque el ministro no nos quiere hablar, entonces a lo mejor, si usted le pregunta, así podemos informar a la gente con usted. Sí que no tendrá... ¿Una grabadora? No, betún negro para sí. Va a ir así, lo podemos maquillar así como comando. Claro. Porque ahora, cuando... Tenemos hoy día visto estas 556 casas que él dice que están en solución, ¿cierto? ¿No sería bueno también, diputado, tener un rostro de la responsabilidad de la reconstrucción acá? Porque tenemos un decreto que le da la responsabilidad a Belén Paredes, ¿cierto? La Seremi de Vivienda. Desconocemos hasta el día de hoy el verdadero rol y el verdadero mandato del gerente de la reconstrucción, de Patricio Coronado, porque conocemos el sueldo de Coronado, eso es lo único que conocemos. Bueno, y de que también no depende del Ministerio de Vivienda, es del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y ahí donde hay una desconexión. Hay asesor de la ministra Toro. Hay una desconexión, entonces a lo mejor también poder tener, y lo otro, que es lo que también ha dicho la alcaldesa Carolina Corti, y yo se lo he escuchado también a Macarena Ripamonti, muy en interno en Viña del Mar, es dónde está el plan maestro, dónde está la carta GAN de esta reconstrucción que nos permita generar, por lo menos tener una certeza del tiempo cuánto queda. Y saber que de estos 1.000 y tantos subsidios que se ha entregado, cómo se flexibiliza, porque creo que sin flexibilización para la gente que se autorreconstruyó va a ser muy difícil salir y no seguir denominando a esta la reconstrucción de papel del ministro Montes. Mire, lo primero es que las personas tienen que ser hábiles para reconstruirle. Es decir, que el terreno esté a su nombre o tener la autorización, etcétera, etcétera. Recordemos que hay cuatripareos que dificultan harto. Todavía hay un montón de gente que podría ser hábil y que lamentablemente no ha podido ser habilitada. Ahí yo creo que faltó lograr muchas excepciones. ¿Qué flexibilizar justamente? ¿Qué flexibilizar? Y que no están contenidos en el decreto 332, que es lo que permitió después habilitar un grupo que tenía una segunda vivienda. Después de la habilitación, las personas tienen que buscar su entidad patrocinante y constructora, lo cual con el proyecto, con el diseño, que fue todo un caos, pero se terminó asentando después de varios meses, porque era como tirar a las personas, ya busque la oferta que mejor le convenga. En cambio de haber hecho un proceso guiado o incluso haber llegado con las propuestas. Aquí las personas tuvieron que entenderse como con 5 o 6 constructoras distintas, que obviamente era un desorden. Después, una vez la persona elige quién le va a reconstruir, la empresa me refiero, tiene que esa empresa presentar 2 carpetas. Una carpeta a Serviu, que es la calificación, que esa se demora, es cortito, se demora un par de semanas y ya está check. Y la otra carpeta que más se demora es la que se ingresa a la Dirección de Obras Municipales. Claro. Que ahí hay un cuello de botella importante, que es la preaprobación del proyecto o de la aprobación del anteproyecto. Ahora, después de eso, cuando tú ya tienes la carpeta de la DOM aprobado y la carpeta de Serviu aprobado, tú deberías entregar el subsidio. El subsidio de, obviamente, que es el monto que tiene adjudicado. La plata, digamos. La plata, por así decirlo. Después se firma el contrato, después se ingresa la solicitud de inicio de obra a la DOM, que tiene que decir inicia obra, y ahí se empieza a reconstruir. El gran problema
es que una parte importante, cerca de 1.200 subsidios, en vez de haber sido entregado cuando estaba el anteproyecto aprobado por la DOM y la calificación aprobada por Serviu, fueron entregadas previo a ello. Sí, porque había que demostrar que la pega se estaba haciendo, sí, por eso ese en el fondo. Ahora, diputado, cuando... Y un problema, el gran problema era que cuando el Ministerio de Vivienda entrega estos 1.200 subsidios, ellos sabían que automáticamente se cortaba el bono de acogida y pasaba a ser gasto de arriendo transitorio. Y fue la cueca en pelota, me atrevería a decir, no, sí fue porque atroz. Serviu tenía todo desordenado y no fue capaz de pagar esos 1.200 gastos asociados. Bueno, y mucha gente siguió sin bono, pero el problema mayor que tenemos hoy día con mucha gente, que no es un problema, porque como se demoró tanto el Estado en acudir y fue tan poco claro todos los protagonistas de la reconstrucción, que mucha gente salió a autoconstruirse, porque tenía que tener un techo. Entonces salieron a comprar materiales y se autorreconstruyeron como pudieron. Y hoy día, prácticamente, si uno va a Villa Independencia, a muchos sectores del Olivar, sobre todo a Pompey, a muchos sectores, cuando uno mira que las casas están autoconstruidas. O sea, que en el fondo existe una autoconstrucción. Claro, pero esta autoconstrucción muchas veces no cumple la norma, ¿cierto? No está bien impermeabilizada por la parte interior, o sea, por lo tanto, no sabemos si el agua se le filtra o no se le filtra, si el frío entra o no entra. Las conexiones al alcantarillado muchas veces no son las adecuadas, pero la gente por lo menos tiene un techo, ¿cierto?, donde protegerse. Ahora, esa persona que recibió el subsidio y que se autoconstruyó... No recibió subsidio. Pero no tiene para cuándo cobrar un subsidio. Es que el gran problema ahí, porque ese es otro grupo y es otra gran diferencia, porque el DC1, el Decreto Supremo 1, establece las modalidades de autoconstrucción. Y efectivamente aquí la asesoría técnica fue horrenda, porque estando la plata, claro, a las asesorías técnicas cuando hicieron el llamado para la asesoría técnica, las platas que estaban sobre la mesa para ellos fueron muy pocas. Entonces la gran mayoría de quienes estuvieron en la asesoría técnica fueron jóvenes y recién egresados de arquitectura o ingeniería en construcción, que no tenían mucha experiencia, y a la vez muchos de ellos que, como no les pagaba Serviu, porque les pagaba poca plata y después en medio del camino como que se empezó a demorar los pagos a la asesoría técnica, efectivamente dejaron botadas a las personas. Esto, me explico, porque el subsidio de autoconstrucción es subsidio de autoconstrucción post recepción de la Dirección de Obras Municipales. Exacto, se paga siempre y cuando esa autorreconstrucción cumpla toda la norma de la DOM. Entonces, como las personas... ¿Es así, cierto? Sí. Efectivamente, a eso me refería. Como no tuvieron una asesoría técnica adecuada, como obviamente claro, cuando hicieron el llamado a la asesoría técnica eran muy pocas lucas, como llegaron la gran mayoría de jóvenes, muchos de ellos eran puras personas individuales y no una empresa, por ejemplo, o varias empresas consolidadas que tuvieran los arquitectos y los ingenieros en construcción que pudieran hacer la asesoría técnica. Esto, como te decía, se transforma en la cueca en pelota en materia de la autoconstrucción o este subsidio de autoconstrucción. Y ahí podríamos tener justamente otra flexibilización en las casas autorreconstruidas, en tratar de algún equipo técnico, a lo mejor municipal o del mismo Serviu, que equipare ciertas condiciones. Porque claro, porque el subsidio tengo entendido que es por una cantidad de metros cuadrados y mucha gente se construyó por mayor cantidad de metros cuadrados. Entonces hay una diferencia. Ahora, diputado, mire, nosotros, nuestro equipo, ¿cómo le ha ido a Camila? ¿Está Camila por ahí o no? ¿Cómo le ha ido a Camila con el ministro? ¿Le ha contestado el ministro, no? ¿No? Todavía no. No le ha mandado ni mensaje. Ya, mira, las dudas que más nos quedan a nosotros, de los sectores afectados, ¿cuántas casas con subsidio se han construido? ¿Cuántas viviendas y cuántas de esas viviendas y esos subsidios se han pagado realmente? Nosotros tenemos extraoficialmente, diputado, que menos de 10 casas entregadas realmente existen. Y me parece lógico, de acuerdo a lo que yo también he visto, porque no sé si te acordarás que en febrero, a propósito de los bonos de acogida mal pagados que me dieron la razón, ¿sí? Yo hice un operativo y en verdad uno preguntaba porque... de veras que usted, cuente, de veras, usted se fue a una cancha, a un lugar... Hicimos 2 días un operativo. El primer día lo hicimos en la cancha de Olivar y el otro día lo hicimos en la sede que está un poquito más arriba, porque teníamos muchos antecedentes de bonos de acogida mal pagados.
Entonces fuimos a levantar la información, llegó una cantidad brutal de gente, no dimos abasto, pero terminamos haciéndolo en 2 jornadas y presentamos 284 recursos de reposición y revisión, en los cuales ya nos dio la razón que al menos una parte fueron mal pagados y que se corrigió y siguen estudiando los restantes. Ahí la delegación parece que avanza muy lento en esa revisión. Y ahí también uno veía y conversaba con las personas, oiga, ¿le han reconstruido algo? No, todos decían que no ha pasado nada. Entonces No. uno decía, ¿dónde están Sí. las casas reconstruidas? Bueno, la segunda pregunta y gran duda que tenemos con el Ministerio, ¿qué modalidad de vivienda se está construyendo y en sectores? Porque le entregamos 1000 y tantos subsidios, van como en 1800 subsidios, diputados. Sí, porque inicialmente tenían, mira, tengo anotadito por aquí, inicialmente tenían, ¿dónde lo anoté? Entre 700 y 800 subsidios reales. Oye, usted de verdad tiene leche de doctor, no le entiendo nada lo que dice ahí. Es para que no me entiendan, ¿eh? Porque si no me ven todos los apuntes. Sí, sí. 700 a 800 subsidios reales entregados y sobre eso se entregaron 1200 subsidios de papel. O sea, estamos hablando que tenemos 1800 Subsidio de papel significa subsidio sin proyecto aún concretado, es decir, que no has pasado... Pero los primeros, ya, ok, pero los primeros tampoco tienen proyecto asignado. No, pues los primeros son aquellos que pasaron por todo el proceso y llegaron a justamente tener la calificación de Servio y la... No, pero tampoco tienen una solución adicional al subsidio. O sea, es subsidio con proyectos. ¿Y dónde están esos proyectos? Esos proyectos existen, efectivamente, obviamente muchos de ellos en las etapas posteriores no han podido Ya, ser pero- reconstruidos. ¿Por qué? Porque ahí entra otro problema, la cantidad de plata del subsidio. Bueno, pero Porque- es que ahí donde por eso es importante el concepto de subsidio papel, porque es lo mismo que pasaba con los subsidios anteriores. Si esto no es un tema que pasa hoy día con el tema del mega incendio, lo hablábamos con Manuel Millones. Hay un fondo que a mí me llamó mucho la atención, que lo conversamos con Tania Valenzuela en algún minuto, con la CORE, con la consejera regional del Frente Amplio. Hay un fondo del Consejo Regional que de cerca de 5.000 millones de pesos, que entregaron hace tiempo atrás a una serie de familias poco habitacional. Y uno decía, ¿y por qué CORE le tiene que estar entregando plata a estas familias? ¿Por qué? Porque cuando se le entregaba el subsidio a la gente, no le alcanzaba la plata. por ejemplo, se le entregaba un subsidio por 1.700 UF y se le entregó el año 1. Pero como se demoran tanto desde que te pasan el subsidio, el pobre papel, la carpetita a la gente, para ilusionarla, para que los ministros se saquen la foto con la prensa y le digan, hemos entregado tantos subsidios, es una carpeta, no se llama nada. Es un papel. Es un papel. En el teatro municipal. En el teatro municipal, y se llena y se sacan fotos, ¿sí o no? Bueno, Y la gente se emociona y yo... Y llora. Yo no he ido a ninguna justamente por lo mismo. y le entrega, y aquí está la solución habitacional, que es un papel, ¿cierto? Bueno, y pasan 2, 3 años, y después cuando van a hacer las casas, la empresa constructora dice, ah, no, pues la casa ya no vale 1.700 UF, vale 2.200, por ejemplo. Y por eso se tuvo que inventar este fondo del Coreo. O sea, en el fondo la plata, estos 5.000 millones, el Consejo Regional, que se podrían haber invertido en cualquier otra cosa que le sirviera a la región, fueron, en literal, a tapar un hoyo de lo que no hace el MIMBU. Si es eso, ¿no? ¿Es una buena lectura o uno le pone color, como dice la gente? Mira, yo quiero decirte algo que quizás tú no has notado, pero que es un cagazo. Disculpa la expresión. No, pero si Vengo combativo hoy día. No, sí. Me estoy preparando para la tarde. Sí, sí. Ministro, cuidado con el comando la Cobarcino que le estamos mandando para allá. Atento, va comando. Tú, si te vas a pasear por los sectores afectados, vas a notar que no demolieron los radier. Las bases, sí, claro, se quemó la estructura y quedó el radio. No, pues, pero hubo un proceso de demolición. Y la demolición se puso a demoler las paredes, los techos, a sacar los escombros, pero no demolieron los radier. Y esos radier son inutilizables porque fueron expuestos a alta temperatura y obviamente tienen que ser completamente renovados. Y ahí efectivamente hay un costo adicional que no se había computado porque se hicieron mal las cosas, porque no se demolieron los radier cuando se estaba demoliendo las casas, porque ahora tienes no solamente que construir la casa, hacer el radier nuevo, sino que además tienes que demoler el anterior, y eso es plata finalmente. Y el radier había que demolerlo porque, claro, habían cañerías por debajo que con todo el calor, imagínate el incendio. No solamente eso, porque la losa del radier ya al someterse a altas temperaturas, ese concreto ya no cumple las sirve. condiciones, claro. No, queda fracturado, hay unas especificaciones técnicas que ahí quizás yo no manejo tan bien, pero que efectivamente no se puede utilizar. Y eso es indiscutible. Diputado, o sea, a ver, la reunión de hoy día con el ministro es importante entonces a las 3 de la tarde.
O sea, yo creo que... ¿Qué expectativas tiene usted? Yo espero que el ministro sea capaz de tener, primero que todo, un nivel de autocrítica. Y que se deje de excusar en mandos medios como fue el exdirector de Servio, Uribe de acá, que yo a mi juicio tenía las manos atadas para poder avanzar en Como reconstrucción. Coronado. Claro, también, porque las decisiones de las lucas, de los montos, se toman en Santiago. Que el subsidio regular sea en vez de 1.700, 1.800, 1.200, 1.450, es una decisión de Santiago. Que se haya bajado el subsidio de habilitación, que se haya cortado la adquisición de viviendas ya listas, que había amplia disponibilidad, todas esas son decisiones de Santiago. Y esas decisiones pasan por el escritorio del ministro Montt. Entonces, yo primero espero que haya una autocrítica y en segundo lugar, que esa autocrítica sea acompañada de acciones. Ahora, esas acciones es entrar a la flexibilización, pero también, yo creo que también tener la carta a campo, diputado, tener claridad y que todos, cuando digo todos los involucrados, porque créame que nosotros como medio nos sentimos involucrados para hacer el vínculo comunicante y comunicador justamente con las personas y con los damnificados, de saber todo. Mira, en abril, la segunda semana o la tercera semana de mayo va a pasar esto, la primera semana de junio va a pasar esto, y poder ir dándole una continuidad. Yo creo que es la base, ¿no? Mira, yo sé que para personas que quizás no se hayan estudiado cada detalle del tema, uno dice una carta Gantt. Yo creo que a mi juicio es imposible tener una carta Gantt porque el proceso, al tener varias etapas, tú tienes que ir haciendo que esas personas vayan sorteando esas etapas. Yo creo que primero que todo hay que buscar flexibilidades para esa etapa. Ese tiene que ser el compromiso, sobre todo de la habilitación. La flexibilidad para autorreconstrucción y la flexibilidad para... para la gente que está todavía no hábil, porque obviamente, los inhábiles, por ejemplo, son 7 hermanos que son dueños eran dueños de la casa porque era una herencia de su hijo, vivía uno de los hermanos y 3 de ellos están en el extranjero y no pueden venir a firmar y por tanto no es hábil. Claro. Ese es, por ejemplo, un ejemplo real, concreto, que yo he visto afuera. Ahora tenemos... En segundo lugar, que se diga realmente por qué se está haciendo mano de guagua, ahí con las pelucitas de adentro. Porque los dineros aprobamos un fondo de reconstrucción. Sería una especie... La gente donó. ¿Dónde esa plata está? Está posada, está acumulando intereses, no sé qué están haciendo con la plata, pero la plata está. ¿Por qué? Si es que la plata está, se está restringiendo los aportes para los subsidios. ¿Por qué? Si la Cámara de la Construcción tenía 1.000 y tantas soluciones listas para entregarse, obviamente no dentro del proceso de reconstrucción, eso se cortó. Bueno, y tenemos unos edificios también, ¿se acuerdan los edificios del Olivar que ya están construidos? Son 100 departamentos. Sí, las torres que están ahí en el Olivar, donde está el humedal, ¿no? ¿Se acuerda? Y había esa discusión ecológica, si les daba permiso o no. También hay 100 viviendas ahí solucionadas, siempre en el secretario. Yo creo que no es mano de guagua, es mano de tata. Por el ministro, pues el ministro es mayor, está más grande el ministro. Tenemos mano de tata por el ministro. Diputado, yo, a ver, me pintan al diputado antes de salir para que lo pongan como comando, porque yo creo que va a estar buena la reunión. Yo creo que lo más importante con el ministro, y hablando súper en serio, y el ministro está bastante enojado con nosotros cuando le tratamos y le pusimos el título Nuestro medio de la reconstrucción de papel. Pero no lo hicimos ni peyorativamente, ni para burlarnos, ni tampoco para molestar al ministro. Simplemente para poner un concepto, para que la gente también entendiera qué es lo que está pasando hoy día en las diferentes poblaciones, tanto de Viña del Mar como de Quilpué, que la gente tiene un papel y no tiene una solución más real. Y hoy día creo que necesitamos encontrar esa solución real. Y bueno, y a pesar que usted, porque hay muchos diputados que a lo mejor prefieren no ir a la reunión para no enfrentarse al ministro, pero reconocemos de usted que, a pesar que son del mismo pacto, pero usted en esas cosas, usted está preocupado a la gente. O sea, primero que todo me hace volver a la cancha política. No sé si somos del mismo pacto, no sé si es la Paulina Boanovic. Pero son del mismo lado, El Partido Socialista ha desconocido a todos sus aliados históricos en las últimas 2 semanas. Sí, no, pero el Partido Rementería no creo que usted lo desconozca, ¿o sí? No sé. ¿Sí? Pero bueno, vamos a estar ahí porque los 16 diputados y diputadas de la región firmamos la carta
y por tanto cuando uno solicita una reunión tiene que estar ahí. Obviamente yo quería ir a la cuenta pública del Quisco, que era después de casi esa misma hora. Lamentablemente a la cuenta pública del Quisco no voy a poder ir, así que un saludo al alcalde José Jofré, muchas disculpas por no poder ir a su cuenta pública, pero justamente hay que estar en la reunión con el ministro Montes. Diputado,